suena. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a tu podcast favoritos AMCM. En el día de hoy les estaremos hablando de 3 hitos importantes de periodos históricos, los tales son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En este capítulo no me encuentro sola, me encuentro con Pedro, Luis y Joan. Ahora les doy la palabra a Luis, que les va a hablar de la edad antigua. Buenas noches, voy a hablarles de 3 hitos importantes de la edad antigua, que para mí son los más importantes. Como primer hito tenemos la construcción de las pirámides de Egipto, que son imponentes monumentos que eran símbolos de poder y grandeza del antiguo Egipto. Este evento tuvo contexto histórico en el antiguo Egipto, que fue una de las civilizaciones más antiguas y prósperas del mundo. Son proyectos que adquirió avances significativos en la ingeniería, el arte, las matemáticas y sobre todo en la organización laboral. Claro está que en esos tiempos podemos decir que el esclavismo era un acto negativo que no se vio reflejado ahora. Pero eso nos dio la organización social, que para nosotros es muy importante a llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. Este proyecto adquirió avances significativos, tuvo un gran impacto, dándole a la población un gran arte, que son las pirámides de Giza, en donde la más importante es la pirámide de Keops, que es donde descansa la tumba del rey de Keops. Ya está que esa pirámide tiene una gran precisión en la arquitectura, o sea, siendo importante en Egipto, ya que significaba para ellos que el rey alcanzara o se volviera un dios para cuando muriera. ¿Sabes, Luis? Un dato curioso de lo que tú puedes estar diciendo es que cada rey o cada faraón que estaba en esa época quería dejar como su huella y demostrar que ellos existieron. Estoy de acuerdo contigo, Carolina. Eso no solo dejó una huella en el mundo, sino avances significativos en la tecnología. Como segundo hito tenemos la fundación de la antigua Roma, en donde se refiere al establecimiento de la ciudad de Roma en el año 753 a.C., según la tradición romana. Marcó inicio a una de las potencias más influyentes de la historia occidental. En la fundación de Roma marcó un inicio de la civilización que con el tiempo se convertiría en el centro de intercambio cultural, comercio y tecnología. El gran impacto que tuvo o que marcó el surgimiento de la sociedad, que eventualmente se convertiría en un imperio global. Ya está claro destacar que no solo marcó un surgimiento en la cultura, el comercio y el arte, sino también en la política y en la economía. Tuvo un gran impacto, y ya está que en Roma tenía una jerarquía clara, en donde estaban identificados la realeza, el rey y la gente en sí. Y ya como tercer hito, para finalizar la edad antigua, tenemos el surgimiento y expansión del Imperio Romano. Cuando digo surgimiento y expansión me refiero desde el periodo que abarca el régimen que tuvo abajo de Augusto en el año 27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano del Occidente. Este hito tuvo una gran importancia en los avances tecnológicos, como yo lo había dicho antes, innovadores y científicos, en virtud que amplía su territorio descubriendo diferentes culturas, tecnología y comunicación. Cómo buscaba ampliar su territorio mediante guerras que claramente en esos tiempos eran súper normales, y mediante conquistaba países, naciones, iban conociendo nuevas culturas, religiones y pues nueva tecnología. Ya está que mejoraba la medicina, la agricultura y su arquitectura. Su impacto fue súper profundo, porque conquistaba reinos en los cuales tuvo mucha influencia, y la expansión promovió la difusión de lengua latina y el derecho romano de su cultura. Ya claro está que no solo tuvo un impacto positivo, también tuvo un impacto negativo en la esclavitud, en la guerra y en las tensiones sociales, lo cual contribuyeron a su caída. Algo también para aportar de la edad antigua es que en esta época, en esta edad, las personas que eran unicejas, algo que está mal visto en estos tiempos, que no es muy normal, en ese momento era algo que era bien visto. Eso reflejaba belleza y estilo en las personas, algo que es completamente opuesto
a lo que se vive hoy en día. Me parece muy interesante, Pedro, lo que acabas de decir. Otro dato curioso es que no sé si sabían que se realizaban cirugías plásticas en la Edad Antigua. A diferencia de otras civilizaciones, habían personas que se iban a la guerra sin casco y por esta razón llegaban sin orejas, con alguna deformación en las caras, y entonces los cirugías recurrían a una cirugía que no es muy higiénica, si se podría decir, en la cual utilizaban las hormigas y las tenazas las utilizaban como para cerrar las heridas, y así hacían para unir las orejas por lo que les faltara. Wow, de verdad que es muy interesante todos esos datos. Ahora les pasará a hablar Pedro de la Edad Media. Bueno, la Edad Media. Para iniciar, la Edad Media comenzó en el año 476 con la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Uno de los hechos más conocidos y más importantes que pasó en esta edad fue la peste negra, como ya muchos conocen, que mató a millones de personas en el continente europeo, que fue, como dicen, que por una infección de ratas. Entonces, como en esta época las higiene era muy ignorada, nadie le paraba, no le prestaban atención, o sea, las personas no se lavaban las manos como en la época del coronavirus, que siempre había que lavarse las manos y esa cosa. Bueno, en esta época nadie hacía ese tipo de cosas, ni tapabocas, ni ese tipo de cosas, se ponían unas máscaras blancas con unos picos y eso era el tapaboca de esa época. En este periodo también hubieron bastantes avances tecnológicos también para la época. También fue como la adopción de la pólvora, la invención de los molinos de viento horizontales, las gafas, los relojes mecánicos y los molinos de agua. También las técnicas de construcción con un estilo gótico y castillos medievales. Esto porque en este momento la iglesia era la que tenía el control de esta edad, ya que ellos querían imponer miedo y terror a todas las personas. Ellos querían ser como los mandamás de esta época. Y por último, esta edad finalizó en 1453 con la llegada de Colón a América. Respecto a lo que dijiste, Pedro, de la peste negra, también averigüé de que, no sé si será verdad o no, de que las personas botaban por la ventana la materia fecal y la orina. Entonces yo digo que esto puede ser como también una causa de esta peste y no precisamente por las ratas. Saben, otro dato que podemos darles es que la iglesia en esa época tenía mucho poder, tanto que las personas inteligentes las consideraban como brujos o que serían una amenaza para ellos. Y por eso creían que hacían pactos con el diablo o serían alguna amenaza y los ejecutaban, los quemaban. Y bueno, ya saliendo del tema de la Edad Media, yo les hablaré de la Edad Moderna. Yo pude encontrar que un hito bastante importante en esta época fue la conquista de Constantinopla por los otomanos. Este evento marcó el fin del Imperio Romano de Oriente y cambió el equilibrio de poder en Europa y Asia Menor. También condujo a la dispersión de académicos y conocimientos clásicos de la Edad Antigua, contribuyendo al Renacimiento y a la función de la cultura griega y romana en Europa. Otro hito importante fue la Revolución Científica, que fue un periodo transformador en el pensamiento científico y la metodología experimental que tuvo en Europa. Este periodo dio grandes avances significativos en los campos de la astronomía, la física, la química y la medicina, ya que entre sus principales aportes se encontraban personajes como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton y muchas otras personas. Complementando lo que dices, Carolina, los científicos de esos tiempos eran tratados como locos, como personas que no sabían lo que decían, personas que a pesar de que tuvieron muchos estudios, no se le era reconocido lo que habrían descubierto en esa revolución. No, lo que fue la revolución más que todo fue como para darle ese reconocimiento de que lo que descubrieron fue algo que impactó en el mundo. Y por último, pero menos importante, hablaremos de la edad contemporánea. Bueno, yo hablaré sobre dos hechos importantes que me parecieron interesantes también sobre la edad contemporánea. El primero es la caída del muro de Berlín, que se dio el 9 de noviembre de 1989, en el cual el gobierno de la República Federal de Alemania permitió la libre circulación de personas.
Debido a esto, se condujo a la demolición de este muro que había dividido la ciudad de Berlín y simbolizado una limitación entre el comunismo y este capitalista, causando así varios cambios políticos y terminando con la Guerra Fría. Sin embargo, no fue su única importancia, ya que se unieron sistemas políticos diferentes, ocurriendo así pues con un intercambio de ideas, obligando a las empresas que habían en ese momento a innovar para poder mantenerse en la competencia y no pues decaer en su mercado. Disculpa yo interrumpirte, pero eso era lo que pasó en ese tiempo, era algo muy parecido a lo que fue la antigua, en que dos sociedades se integraban. Bueno, Roma conquistó naciones, pero eso dio como la integración de las dos para así poder conocer religiones, conocimiento, lo que pasó lo mismo con el capitalismo y el comunismo. Al derribar ese muro, dio como un paso a la nueva tecnología, nuevo conocimiento y pues por supuesto la innovación. Tienes razón lo que dijiste ahí. Otro dato interesante que encontré, pues ya como lo conocemos hoy en día, fue la revolución digital y la era tecnológica. Desde finales del siglo XX, el mundo experimentó un cambio sin precedentes, o sea, algo que se ha marcado desde ahora y fue un golpe muy fuerte, que transformó todos los aspectos de la vida humana. La llegada del internet y los computadores, los teléfonos y otras formas tecnológicas cambiaron completamente la forma de comunicarnos, hasta la manera de entretenernos, aprender, y la revolución digital continúa, tiene un camino que va moldeando a seguir aumentando y a cambiar la vida humana. Sabes, Johan, algo también que marcó la edad contemporánea fue el primer iPhone, que fue algo muy innovador porque los teléfonos se usaban antes con cable, se tenían que usar y solamente se usaban para llamadas. El iPhone marcó una gran diferencia porque no solo se usaban para llamadas, sino para chatear con otras personas y ubicarse mediante el Maps, o sea, mediante el mapa en el celular. Entonces ya las personas podían ver dónde se encontraban, ver direcciones, cosas así que les facilitaban un poco más la vida. Y no solamente eso, Pedro, sino que también se implementó la primera forma de entretenimiento, porque podíamos ver videos, descargar juegos, etc. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!